planos estructurales, sobre todo los de la cimentación y los de los arranques de las columnas. Habíamos dicho esto debido a que el proceso de pedido de solicitud del acero se demora al menos una semana a 10 días. Entonces ustedes cuando comienzan las etapas preliminares de replanteo, perdón, de descapote, replanteo, excavaciones, esas actividades son cortas en su duración. El replanteo lo pueden hacer, el descapote lo pueden hacer de 1 a 2 días, el replanteo en un día, y las excavaciones de las zapatas, si lo hacen con máquina, eso de un día para otro está listo. Es decir, que en 5 o 6 días ya ustedes tienen descapote, replanteo, excavaciones de zapata y todo listo. La construcción de la bodega también demora poco tiempo. Entonces, mientras ustedes le dan espera a ese acero, pueden hacer otras actividades en paralelo. ¿Y a dónde apunto con esto? A que no hay que esperar tener las zapatas listas o las perforaciones o excavaciones de la zapata para proceder a hacer la colocación del hierro. Acuérdense que también hay una demora en el acero y en su manipulación porque hay que cortarlo y figurarlo, a no ser de que lo compren figurado. Entonces, todas esas condiciones le dan a ustedes la parte en donde tienen que hacer las solicitudes con anticipación. Y sobre todo que en medio de pandemia el acero está escaso a nivel mundial. Entonces eso nos da una pauta de pocos días para hacer los pedidos. Entonces por eso es que ustedes tienen que analizar los planos estructurales para determinar cuáles son las cantidades de acero necesarias, sobre todo los diámetros, porque hay diámetros, acuérdense, que no son comerciales. La clase pasada hablábamos de que hay unos aceros que son comerciales, que son los aceros que más se piden, como por ejemplo el acero de 1/4, el acero de 3/8 y el acero de media. Pero hay unos aceros que no son comerciales precisamente porque no dan en los diseños esos aceros y por ende los ferreteros no los compran, no los tienen en su haber y ni siquiera los tienen almacenados para que no ocupen espacio, como por ejemplo el acero de 3/4, el acero de 7/8 y el acero de pulgada. Esos aceros son sobrepedidos y normalmente demoran al menos 15 días. Entonces ustedes tienen que prever esa situación para hacer los pedidos a su debido tiempo. Una vez analizada esa situación, ustedes lo que tienen que hacer es rechequear lo que previamente se había hecho con respecto al replanteo. Es decir, tomar plano en mano, mirar las cotas, las alturas, la planimetría y altimetría, ojalá y en lo posible con aparatos de precisión para saber si ese replanteo estuvo bien hecho, porque probablemente ustedes no lo hicieron, sino que lo hizo otra persona. Una vez se determina eso, pues se verifica la profundidad de las zapatas, los aplomos de las excavaciones y sobre todo el área de la excavación de cada una de las zapatas, es decir, el largo por el ancho. Ya una vez verificado y pasado este rechequeo, procedemos a hacer el solado. Acuérdense que el solado es una plantilla hecha en concreto con bajo contenido de cemento, no reforzada, que tiene la finalidad de tener una superficie limpia, homogénea para la colocación del acero. Una vez hecho el solado, ustedes tienen que colocar los separadores de acero para brindar el recubrimiento a ese acero. Ese recubrimiento, acuérdense que el código lo dice, es de 7.5 centímetros o 3 pulgadas, pero hay una excepción si se coloca ese solado y es 5 centímetros. Eso depende también del diseño. Entonces, si nosotros tenemos que hacer ese solado, tenemos que excavar la profundidad de la zapata hasta la profundidad de desplante más esos 5 centímetros de ese solado. Vamos a colocar aquí el título. Hablábamos también de que los separadores del acero, los que brindan el recubrimiento, lo podíamos hacer en obra con un mortero de muy buena calidad, de al menos 1.2, 1.3, máximo 1.3. ¿Para qué? Para tener esa separación del acero y recubrimiento. Y luego brindábamos la colocación del acero. Es más, hice una pregunta: ¿cómo colocábamos el acero? Si el acero lo colocábamos directamente en la excavación o el acero lo armábamos fuera de la excavación. Eso depende.
depende de la cantidad de acero. Ahí fue donde quedamos nosotros y concluimos la clase pasada. La respuesta es la siguiente: dependiendo el peso de la parrilla de acero que vayamos a colocar y vayamos a necesitar en esa zapata, así va a ser su fabricación, o dentro de la zapata o por fuera de la zapata. Cuando estamos hablando de zapatas pequeñas, vamos a buscarnos aquí un diseño. De antemano les digo, los diseños estructurales están bien organizados de esta manera. Fíjense, esto los entregan en PDF con la marquilla y todo eso. Lo que pasa es que ustedes en PDF no pueden hacer absolutamente nada sino en AutoCAD, pues. Puedes modificar, rodar, etcétera. Entonces, la mayoría de los planos que están en AutoCAD pues están, entre comillas, un poco desordenados. Vayámonos con esto. Entonces, fíjense que si estamos hablando de un diseño de una vivienda de 2 pisos, cuyo tamaño, por decirlo así, de la zapata es pequeño, miren, estuvimos hablando la clase pasada sobre esta parte, y fíjense que esta zapata, por ejemplo, la Z1, que tiene 1,20 de largo por 1,20 de ancho, tiene 8 varillas número 4, cuya longitud es 1,45. Si ustedes calculan esta cantidad de acero, esto no supera los 25 kilos. Es decir, que eso fácilmente una persona puede cargar una parrilla de estas. Son 7, pero puede cargar una de las parrillas de estas. Pero si nos trasladamos a otro diseño, como por ejemplo este que les voy a mostrar a continuación, o este otro, se me está acabando la batería. Denme un minuto. Ya admito aquí un minutico que se me está apagando el computador. Ahora sí. Fíjense, por ejemplo, tenemos este diseño en donde tenemos una zapata bastante grande que tiene 42 varillas de 3/4 por 5,5, 42 varillas de 3/4 por 5,5. Esto está dando más de 1.000 kilos y ninguna persona puede cargar eso, y sobre todo por el tamaño, estamos hablando de 5,5 metros. Entonces, a no ser de que tengamos una grúa, lo más conveniente es que ese acero de esas zapatas así de grandes se vaya pasando varilla por varilla y se vaya armando en la parte de abajo. Eso es lo que es fundamental. Entonces, si la pregunta va encaminada a determinar la forma como ustedes arman el acero, la respuesta tiene dos soluciones. Primero, si la zapata es pequeña y es manipulable y cualquiera de nosotros puede cargarla, pues se arma afuera y simplemente se lleva a la parrilla y se lleva al sitio una vez ubicados todos los separadores, o si es muy pesada, se lleva varilla por varilla, pedazo por pedazo y se va armando en la parte de abajo. Una vez que ustedes colocan ese acero, la colocación del acero, tienen que verificar la zapata y también el acero de la columna, porque acuérdense que eso se funde monolítico. Acuérdense que eso se funde monolítico y eso lo determinamos la clase pasada con las fotografías que le mandé, bueno, que le mandé no, que les mostré. Aquí hay una fotografía, fotos del proceso constructivo, fundición de zapata. Entonces fíjense que este es el acero de la zapata y monolíticamente tiene que armarse el acero de la columna.
Entonces, ¿qué cuidados debemos tener aquí? El alineamiento de este acero. ¿Por qué? Porque tenemos que buscar el eje de la columna para saber dónde, perdón, el eje de la zapata para buscar dónde colocar el acero de la columna. Entonces hay que tener mucho cuidado con los testigos, referencias o puntos de referencia, sobre todo los puentes que nosotros colocamos en el proceso de replanteo para colocar estas referencias y saber dónde va el eje de la columna. Entonces lo que normalmente se hace es colocar pitas para cerrar este cruce de ejes y tirar una plomada para verificar el alineamiento de esta columna y el aplomo de esta columna. Esto se arriostra con alambre, es decir, el acero de la columna se amarra junto con el acero de la zapata con alambre. Vamos a ver, aquí conseguí un video, pero el video no es muy... Denme un minuto y les muestro. Denme un minuto y les muestro. Voy a dejar de presentar, veo el video y se los muestro enseguida. Los videos tienen algunos pequeños errores y vamos a determinar cuáles son. Ustedes mismos me van a decir cuáles son los errores, pero es bueno a veces ver estos videos para uno saber a qué enfrentarse. Miren. Estos son videos de YouTube. Vamos a mostrar el video. Lo voy a ir adelantando. ¿Por qué? Porque hay cosas que no necesitamos ver. Aquí, por ejemplo, ¿están viendo el video todos? El video no tiene volumen. Igual ustedes no pueden oír el sonido. ¿Están viendo el video? Confírmenme, por favor. Yo voy a ir explicando desde lo que están diciendo acá. Bueno, ahí hacen el replanteo. Fíjense que el replanteo lo están haciendo muy rústicamente. Hacen el replanteo, verifican todo. Están verificando el centro de la zapata. Ya la tienen marcada. Excavan. Hacen la excavación y aquí tiene la excavación. Fíjense que el paso que estamos hablando aquí en este momento acá era rechequear el replanteo. Es decir, cuando ustedes ya tienen la excavación lista, no está de más de que verifiquen esa excavación. ¿Por qué? Porque a veces las zapatas ustedes las excavan con máquina. Y si ustedes se dan cuenta, las máquinas, la forma del elemento que excava, la cuchara o la cuchilla o el balde de la retroexcavadora o con lo que hayan excavado, no es una cuchara que tenga ángulos rectos. Es decir, que esa excavación así, como ustedes la ven en todas partes, es decir, esta forma perfecta con este ángulo recto, ustedes no la van a conseguir con máquina. Entonces la máquina normalmente lo que hace es esto. Ella excava, pero ella siempre deja esto así. Esto lo deja de esta manera. Entonces ustedes tienen que meter a una persona y perfilar esto para darle el ángulo recto. Entonces a eso me refiero con el rechequeo, porque tienen que verificar la altura, tienen que verificar el ancho, que estas paredes estén aplomadas. También tienen que verificar que estas paredes estén aplomadas. ¿Por qué? Porque es que a veces exageradamente ustedes tienen esto. Estamos hablando de exageradamente. Y si ustedes ven los planos, por ejemplo, este plano, esta zapata dice que tiene, esta zapata, por ejemplo, es de 280 por 280. Entonces, cuando ustedes llegan acá, dicen 280, pero 280 lo tiene abajo.
Es decir, el 280 es en esta línea de abajo, pero arriba no tiene 280, arriba tiene 3 metros. Entonces, estructuralmente no va a pasar nada, pero económicamente sí, porque van a gastar más concreto del que pide la zapata. Entonces, los cálculos presupuestarios no van a cerrar. ¿Por qué? Porque una zapata en forma de trapecio, estoy hablando de forma exagerada, en donde estos planos están inclinados, en donde este hueco de esa zapata está desplomado, aquí van a gastar mucho más concreto del que el diseño lo dice. Entonces, ya ahí entra la parte económica. Contrario a esto sería esto. Entonces, aquí hay 280 abajo y arriba no hay 280, sino 270 o 265. Entonces, también vamos a tener problemas porque ya estructuralmente no cumple. Entonces, todo eso tenemos que verificarlo. Volviendo al video, ellos hacen la excavación, luego hacen el proceso de solado. El solado, ahí lo dicen, solado, y funden ese solado. Lo están arrojando aquí de forma manual. Esto es lo que se llama el solado, es hecho con concreto pobre. A veces los diseños dicen 1500 PSI o 2000 PSI. Lo que sí les digo es que esos concretos no tienen más de 4 bolsas de cemento por metro cúbico. Acuérdense que los concretos que exige el código para las estructuras son concretos superiores a una resistencia de 3000 PSI. Esa resistencia se logra con 7 bolsas de cemento al menos por metro cúbico. Estos concretos, estos solados, tienen entre 3 bolsas a 4 bolsas de cemento, es decir, tienen 3 bolsas al menos que los concretos de resistencias pedidas. Fíjense que nosotros verificamos los espesores de los elementos a través de diferencias de cotas. Acuérdense que diferencias de cotas da longitud. Entonces, como no podemos medir el espesor directamente del solado, pues simplemente tenemos aquí un testigo o un nivel y lo que hacemos es medir la diferencia de niveles. Diferencia de cotas o diferencia de niveles dan espesor o longitudes. Sería bueno suavizar la superficie esta para tener una superficie un poco más homogénea. Una pregunta, me están escribiendo varios alumnos al correo que no tienen luz. ¿Está lloviendo muy fuerte por su casa? Aquí me está escribiendo un alumno: profe, buenos días, lo que pasa es que no tengo luz. Profe, yo soy de Chino y acá está que llueve, pero todavía no. Acá en Cincelejo está lloviendo, está serenando fuerte y estaba cayendo relámpagos y están sonando fuertemente los truenos. Pero bueno, hay que dar clase. ¿Tú eres de dónde? ¿De Chinú? Sí, bro. Bueno, sigamos entonces. Aquí está tronando fuerte. Profe, una pregunta. Dígame. No, pero es sobre esto, porque yo estoy con datos, porque a mí también me está yendo la luz y viene y se va. Entonces, usted sigue grabando la clase. Acuérdense que Meet no permite grabar la clase. Yo tengo un alumno en Civiles 2, se llama Einer Ulloque. Él tiene un software, un crack, una cuestión que él graba las clases. Yo al principio de semestre les dije, el Meet no permite grabar las clases. Más, mira, aquí no te dice grabar reunión. Mira, pizarra, cambiar diseño, pantalla completa, no te permite, a no ser de que haya un convenio entre la universidad y Meet. No te permite grabar las clases. Entonces, ese es el problema. Yo al principio les dije, el que pueda grabar las clases. ¿Perdón? Yo la estoy grabando, bro. Bueno, entonces las personas que hayan grabado las clases
sería bueno que me mandaran los enlaces o las clases grabadas no, porque esos son videos largos de casi 2 horas y eso pesa mucho, pero sí me pueden mandar los enlaces y yo se los reboto a todos ustedes porque yo tengo los correos de ustedes. Mire, yo tengo los correos aquí de todos ustedes. Bueno, aquí no. Entonces, cada vez que yo les mando información, ustedes lo que tienen que hacer es mándenme las clases, ojalá las primeras, todas, y yo se las reboto a ustedes para que vean esas clases. Y sí, a veces le toca a uno con los datos porque a veces se va la luz o no hay internet. Entonces, hay que tener un poco de paciencia. Bueno, ¿qué otra cosa? Bueno, listo, seguimos entonces. Con respecto al video, lo que están haciendo es allanando la superficie de la fundida del solado para que no quede rústica y quede una plantilla pues lo más uniformemente posible. Ya se espera 24 horas que haya fraguado esa plantilla y pues estas son las parrillas de acero. Aquí vamos a encontrar cierto error. Normalmente los diseños del acero tienen unos ganchos hacia arriba. Si ustedes miran las fotografías que yo les paso acá, fíjense que tienen unos ganchos arriba. Inclusive el diseño lo dice. Si tú miras el diseño, el dibujo, date cuenta que tiene este gancho. Mira, es una forma de U. Me está llegando gente todavía. Fíjate que los diseños y todos, aquí hay un diseño, les voy a mostrar otro diseño y fíjense que siempre el detalle del acero, bueno, aquí no lo muestra, el detalle del acero siempre es relacionado como especie de una U. Mira por ejemplo, aquí, fíjate, este otro aquí es una U y las fotografías lo ameritan de esa manera. Entonces, ese es uno de los errores que tiene este video. Fíjate que esta parrilla lo que tiene son 1, 2, 3, 4, 5, 6 varillas de media. Esa parrilla es bastante liviana, tanto que la misma persona lo puede cargar. Fíjate, ahí arman la columna. Y a lo que voy es, fíjense la manipulación de esta cantidad de acero. Aquí estamos hablando de unas 6 varillas de media y la manipulación la puede hacer una sola persona. Fíjense que este solado todavía no ha fraguado correctamente. Este solado lo fundieron de pronto en la mañana y ya al mediodía estaban trabajando. Fíjense que ya está hundiéndose. Aquí se ven las huellas. O sea, este solado hay que esperar que endurezca al menos 24 horas para que soporte el peso de la persona más el acero. Y no se hundan estos separadores. Entonces, fíjense cómo se logra la separación del acero, la colocación del acero de la columna y tiene que verificarse el alineamiento. Se ayudan con estos contravientos o estas riostras, se ayudan con alambre para verificar el aplomo. Entonces, lo que ustedes tienen que verificar es, de este lado está un testigo o un punto de referencia. Ustedes lo pueden hacer a nivel topográfico o manualmente la verificación del alineamiento de esta columna. Tienen que verificar muy bien eso y eso lo vamos a dejar por escrito. Otro rechequeo. Rechequeo. ¿Qué vamos a rechequear? Primero, la separación del acero de las zapatas. Es decir, sí verificar diámetros y separación del acero de la zapata, es decir, si la parrilla es la que es. Verificar aceros, es decir, diámetros y longitudes del acero
columna. Verificar aplomo y alineamiento del acero o, digamos, de la canasta de la columna. Luego que tengamos todo eso fundida, hay que verificar en la fundida resistencia del concreto. Acuérdense que estamos en la zapata, resistencia del concreto. No arrojar el concreto por encima de 2 metros de altura. Segregación. ¿Saben lo que es la segregación, verdad? La segregación es la separación de la parte sólida de la parte líquida en la mezcla de concreto, y eso se da por arrojar desde una altura superior a 2 metros esa mezcla de concreto. Lo que nosotros tenemos que hacer es procurar llevar la mezcla de concreto lo más cercana a la base de la zapata. En el proceso de fundida se puede presentar esa segregación. Entonces da como resultado hormigueros. Hormigueros son huecos dentro de la masa de concreto y también baja densidad en la mezcla de concreto. ¿Qué son hormigueros? La fotografía que les voy a mostrar es en columnas, pero aplica también para cualquier tipo de elemento de concreto. Estos son los hormigueros. Esto se da por la segregación. Esto se da por arrojar el concreto por encima de 2 metros. Ahora, ¿cómo cuando tenemos una profundidad de desplante superior a los 2 metros? Aquí en el video se está mostrando de que está casi a menos de 1 metro. Es decir, podemos arrojar el concreto desde la altura de nuestros brazos. Pero ¿qué pasa cuando tenemos una profundidad de desplante mucho mayor a 2 metros? ¿Qué creen ustedes? Una es utilizar concretos bombeados. Otra es ingeniarnos la forma y la manera de llevar todos esos concretos hasta allá abajo a través de un canalón, una canal. Ya les muestro cómo. ¿Sí ven? ¿Sí alcanzan a percibir la... Este es el mixer. El mixer está aquí a más de 4 metros de altura, más el metro de la altura del canalón son 5 metros. Si nosotros arrojábamos el concreto desde 5 metros, esto se iba a segregar completamente. ¿Qué se hizo? Se compró un tubo de estos de Novafor, que son corrugados por fuera, lisos por dentro, de, no me acuerdo, creo que era de 10 pulgadas, 12 pulgadas. De 10 pulgadas son 25 centímetros, esto tiene como 30, no, de 12 pulgadas, y se cortó a lo largo. Se empató al canalón y fíjense que cuando se arrojaba el concreto bajaba por aquí por gravedad y se llegaba acá. Esto es lo que ustedes tienen que hacer. Y aquí lo que tiene es 1 metro apenas de caída. Esto es lo que ustedes tienen que hacer. Esos son artilugios que uno se inventa en una obra para evitar la segregación. La segregación es algo grave, porque a veces estamos confiados de que por el hecho de vibrar el concreto y manipularlo de mejor forma, vamos a obtener una mezcla densa. Y la segregación es grave porque la segregación no se ve. La segregación queda en la parte de abajo. Miremos, voy a buscar otra fotografía para mostrarles. ¿Sí ven? Aquí está el mixer. Ahora, imagínense que no tenemos mixer. Simplemente estamos haciendo el concreto a mano. Pues tenemos el canalón y simplemente arrojamos el concreto por aquí. Eso es lo que estamos buscando. Una ayuda para facilitarnos la fundida. Miren, todo este canal llegaba hasta acá. Acá está el añadido. Fíjense, no crean que llegaba hasta acá. Este pedazo de canal llegaba hasta acá abajo. Simplemente que ya terminamos de fundir esta parte y lo que vamos a hacer es rodar el canalón para este lado. Aquí están fundiendo los elementos. Fíjense la diferencia entre esto y esto acá.
Bueno, ¿cómo vamos? Profe, en el video me pareció ver que también los ganchos de la columna estaban hacia afuera. Sí, efectivamente. Ustedes lo que tienen que hacer es supeditarse, circunscribirse a lo que está en el diseño. El diseño estructural, desde hace unos 10, 15 años, dice que los dobleces de las columnas tienen que ser doblados hacia adentro. Y eso ni siquiera lo digo yo, lo dicen los diseños. Miren ustedes que cuando vemos los cortes, cuando vemos los detalles de las columnas, sobre todo, si se dan cuenta, fíjense que los dobleces están hacia adentro, miren. Estos dobleces están hacia adentro. Entonces, estos videos nos muestran a nosotros los posibles errores que van a tener. Por ejemplo, el acero de las zapatas no tiene gancho hacia arriba. El acero de las columnas está doblado hacia afuera. Fundieron el solado y enseguida colocaron la parrilla. Ni siquiera esperaron que se endureciera el solado para que al menos soportara el peso de la persona más la parrilla. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, volviendo acá en la fundida, resistencia, verificar. Cuando me refiero a resistencia es verificar la resistencia del concreto. Y ustedes saben que tienen que tomar los cilindros. Toma de cilindros. Toma de cilindros. Vamos a agregar aquí también toma. Verificar la fluidez. El slum. El slum es con P o con B. El slum del concreto es con P. ¿Y termina en N o P? Con M. Verificar la fluidez, el slump, no arrojar el concreto por encima de los 2 metros de altura y, por supuesto, vibrar el concreto. ¿Cómo vibramos el concreto? ¿Qué es lo que buscamos con vibrar el concreto? La vibración de concreto con vibradores de inmersión. Los vibradores de inmersión son unos vibradores que tienen un cilindro de 35, 40 centímetros de largo, 5 centímetros de ancho y vibra. Lo que hacemos es introducir de forma vertical el vibrador entre el acero y en lo posible no tocar el acero. Introducir el vibrador dentro de la masa de concreto entre unos 5 a 10 segundos para sacarle los vacíos, sacarle el aire a ese concreto, porque en el proceso de fundida, en el proceso de colocar el concreto, él adquiere aire, se insufla, adquiere aire, y lo que hacemos con el vibrador es sacar esa masa de aire para hacer más densa la mezcla de concreto y, por supuesto, aumentar la resistencia. Entonces, los vibradores de inmersión, sí tengo aquí unos videos. Aquí unos videos alemanes, Fíjense, este es el vibrador, esta es la máquina. Normalmente los vibradores son eléctricos, normalmente. Es decir, este vibrador está aquí colocado a una parte eléctrica, y si ustedes no tienen corriente eléctrica, pues tienen que utilizar los generadores de corriente eléctrica. Ya saben ustedes que lo vimos en la parte de las etapas preliminares. Una obra civil siempre necesita energía eléctrica, de cualquier manera. Entonces, estos vibradores son unos cilindros que lo que se introduce entre los aceros para vibrar el concreto. Ahí está. Dos cosas. Los vibradores, dependiendo de su frecuencia y dependiendo del tamaño, así va a ser la duración que está dentro de la masa de concreto. Los vibradores no pueden estar excesivamente dentro de la masa de concreto porque también la segregan, es decir, comienzan a separar la parte líquida de la parte sólida. Entonces, dependiendo la capacidad del vibrador, el mismo manual del usuario te lo dice. 5 segundos, 6 segundos, 7 segundos, y también tiene un área de influencia. No es que coloquemos el vibrador ahí y a los 5 centímetros vamos a colocarlo al lado. No, él tiene su área de influencia, es decir, él tiene un área en donde está vibrando completamente. Eso uno lo calcula a ojo. En lo posible no tocar el acero. ¿Por qué?
porque estarías vibrándolo doble. Estarías vibrándolo por el propio vibrador y estarías vibrándolo por la vibración que le produce el vibrador al acero y el acero al concreto. Entonces estaríamos vibrando el concreto de forma doble y eso también es perjudicial. La falta de vibración es malo y el exceso de vibración también es malo. Entonces uno introduce al menos unos 5 segundos, ese vibrador se rueda unos 30, 35 centímetros, eso lo dice el manual de usuario, eso depende del vibrador, y lo que hace es homogeneizar la mezcla de concreto para hacerla más densa. Al tener una mezcla más densa, logras un aumento en la resistencia. Un error que cometemos nosotros con el vibrador es colocar el vibrador horizontal. Eso lo vemos mucho en los pavimentos. Utilizamos el vibrador para rodar el concreto. Eso no lo utilicen, por favor. Y he ido a prácticas de concreto en donde los residentes de ese pavimento son exalumnos míos de la universidad y cometen ese error. Cuando llega el mixer, echa el concreto en el pavimento y los maestros, los oficiales, comienzan a rodar la mezcla de concreto no con la pala que debe ser, sino que le meten el vibrador para rodar la mezcla de concreto. Eso no lo hagan. El vibrador de concreto se tiene que introducir verticalmente y por un tiempo determinado. A veces nosotros utilizamos el vibrador para rodar el concreto. Eso no se debe hacer. Profe, una pregunta. Claro. ¿Los vibradores se utilizan manualmente solamente? No, no. Estos vibradores se llaman vibradores de inmersión. Es decir, estos vibradores sirven para las mezclas abiertas de concreto. Hay otro tipo de vibradores que se utilizan para los muros, para los encofrados de los edificios, que son unos vibradores que se adosan, se pegan a la formaleta y vibran la formaleta también. Pero la mayoría de los concretos, volúmenes de concreto, pavimentos, así como tú tienes la mezcla ahí abierta, esos vibradores son los adecuados. Se llaman vibradores de inmersión. ¿Por qué? Porque tienen que meterse en la mezcla de concreto. Alguien está llegando a clase. Hay otro tipo de vibradores. Vamos a buscarlo. Ojalá. Todas las mezclas de concreto tienen que vibrarse, todas, sea una casa de medio piso, de un piso, de piso y medio, de 2 pisos, todos los concretos tienen que vibrarse. Hay excepciones, por ejemplo, los concretos de plantilla que al menos tienen 5 centímetros no los puedes vibrar porque el espesor de la plantilla es muy delgado. Pero tú vas a fundir una viga, es más, aquí hay una fotografía de una viga, mira, esto es una viga de cimentación y mira que colocan el vibrador, ¿ves? El vibrador lo colocan. Fíjate, estás vibrando el concreto, ahí. Aunque están utilizándolo para rodar el concreto. Y recuerden que el vibrador tiene que introducirse verticalmente. Ese es el objeto del vibrador. Fíjate que acá están fundiendo una zapata. No, espérense que quiten la propaganda. Aquí están fundiendo una zapata. Mira ese concreto. Ya tú enseguida, esa mezcla de concreto, tú sabes que eso no es aquí en Colombia. Apenas tú ves ese concreto, cómo fluye, mira el color, ve. Mira, eso dan ganas de comérselo, parece arequipe. También existen los concretos autovibrantes, es decir, esos concretos tienen una fluidez tan alta que no necesitan vibración, pero esos son con aditivos. Mira, a ver, ¿viste cómo fluye la mezcla de concreto ahí? Y ahí tú que vas a vibrar si todo está bien hecho. Ahí. Fíjate que cuando ya llega a estas pitas, bueno, fíjense, el video me sirvió para 2 cosas. Si se dan cuenta de las pitas, estas pitas están agarradas de los ejes que están acá en los puentes.
Estos son los testigos. Cuando tú terminas de fundir, tú verificas de nuevo la alineación. Bueno, estoy pendiente. Acá vamos a terminar esta parte y le muestro y le respondo lo de la formaleta que le mostré a la otra pregunta que me hicieron. Aquí está el concreto, fíjense, lo que está buscando aquí es vibrar estos espacios vacíos, se van y la mezcla queda más sólida. Eso es lo que hace el vibrador de concreto. Es decir, todas estas burbujas las saca y queda una mezcla bastante sólida. Ahora, este vibrador tiene su área de influencia. Bueno, vamos a vibrador de formaleta. Vamos a ver si la conseguimos. Vibrador excéntrico. Vamos a ver. Yo voy a tener un video en donde uno colocaba, adosaba en una formaleta un vibrador de concreto. Este es el video. Este es el video. Son unos motores excéntricos. ¿Qué es una excéntrica? Que el eje no está en el centro, sino que está un poco desplazado y él vibra. Esa vibración se traslada a la formaleta y hace que el concreto pues aumente su densidad. Entonces, fíjense, ya no es un vibrador de inmersión, sino es un vibrador de la formaleta que hace vibrar la formaleta y te hace un poco más denso el concreto. Acuérdense que estos videos siempre muestran muchas propagandas. Mire, estos son vibradores, perdón, son vibradores que se adosan a la formaleta. Esta es una formaleta metálica de un muro de un edificio. Y fíjate que ya tú no estás introduciendo nada en el concreto, sino que esa vibración se traslada a la formaleta. Son formaletas especiales, eso no lo puedes hacer con cualquiera. Con madera no lo puedes hacer. Esta es la formaleta, esto es un muro, y fíjate que tú adosas estos vibradores. Estos vibradores están conectados a un sistema eléctrico y lo que hacen es vibrar y asentar mejor la mezcla de concreto. Fíjate, ahí está vibrando la formaleta y fíjate cómo se asienta el concreto. Ahí se está escuchando la vibración. Porque que ustedes no tienen... Una preguntita. Si se utiliza ahí el otro método de vibración. Tú puedes utilizar cualquier método. Lo que pasa es que a veces las mezclas de concreto, por la rapidez de la fundida, por la peligrosidad, por ejemplo, están fundiendo a una altura bastante elevada y el acceso a la mezcla de concreto es bastante difícil. Entonces, esa peligrosidad la suprimes tú como poniendo este tipo de formaleta especial con este tipo de vibradores. Es decir, tú eres quien decides qué método utilizar, dependiendo las facilidades que tengas, el acceso que tengas a ese tipo de formaleta y todo. Nosotros acá en nuestro medio, la formaleta metálica apenas está entrando en uso en nuestro medio. Ya nosotros estamos dejando a un lado la formaleta de madera, esos famosos tableros, y estamos utilizando formaleta metálica. La formaleta de madera tiene la debilidad de que es menos resistente, no aguanta tanta vibración porque se rompe. Pero esta formaleta es más barata, eso sí. En cambio, esta formaleta metálica, la que ustedes están viendo, pueden adosarse estos elementos. ¿Quién decide eso? Tú. Con cualquiera de los dos puedes hacerlo. Simplemente es la facilidad que tengas para hacerlo. Profe, disculpa una pregunta. Dígame. ¿Qué solución se puede dar qué pasa cuando existen los hormigueros o se segrega el concreto? ¿Qué solución se...? Demolición y hacerlo nuevo. No hay manera Depende. Bueno, te voy a mostrar algo. Eso depende.
Vamos a mirar aquí. Es que no hay un catálogo, o sea, no hay una escala de hormigueros que te digan, bueno, hasta aquí es para demolición y antes de aquí es para tapar. O sea, te hago una pregunta. Tú como ingeniero civil, ¿qué puedes hacer con esto? Con la foto. Nada. Nada. Esto es una columna. Ahí no se puede inventar nada. O sea, esto, ¿qué puedes hacer? Lo que hacen aquí para tapar esto es hacer una lechada de cemento con agua y lo pringan aquí y lo tapan y echan un morterito. Pero eso es un maquillaje. Eso aquí se perdió el recubrimiento y parte del núcleo de concreto. Ahora, si solamente se perdió el recubrimiento, en donde la mayoría del acero está tapado por el lado de adentro, de pronto ahí sí tiene salvación. Pero ya aquí perdió el núcleo. Es que aquí se ve que hay un hueco. Aquí, mira, aquí por ejemplo, o sea, tú puedes meter el dedo por aquí y sacarlo por el otro lado, y ahí eso no tiene salvación. Ahora, que nada más sea la parte del recubrimiento, esa sí puede tener salvación. Por ejemplo, esta puede salvarse, pero es que está por los dos lados, ¿sí ves? Vamos a ver si yo tengo alguna foto. Vamos a buscarla. Por ejemplo, esta salvable. Espera que cargue. Y eso que tengo un internet rápido. ¿Ves? Esto es un libro. Y lo bajé todito. No sé si alcanzan a ver aquí. Si ves estos hormigueros son salvables. Estos en donde solamente está dañado el recubrimiento. Miremos otro, a ver aquí. Estos, por ejemplo, que son unos pequeños huecos. Esto es salvable. Pero hay unos que no. ¿Cuáles no son salvables? Por ejemplo, este es insalvable. ¿Qué vas a inventar tú con esta columna ahí? Aunque yo no creo que eso sea. Eso es como que fue hecho a propósito. Estos, por ejemplo, estos son salvables. Esto tú coges... mira, aquí están los productos, ¿ves? Cicaclean evita la formación de hormigueros. Esto normalmente, ¿cómo evitas tú los hormigueros en una mezcla de concreto? Un concreto bastante fluido. Lo que deben tener ustedes en cuenta es que la fluidez del concreto no se la da el agua. La fluidez del concreto tiene que ser adquirida a través de unos químicos. Normalmente, el que yo utilizo es Plastimint, es de Sika. Este es un Plastimint BV40. Este es un aditivo que se le echa a la mezcla de concreto fresco, se mezcla con agua y obtienes tú una fluidez necesaria para la mezcla de concreto. ¿Cómo evitas tú los hormigueros? Una mezcla bastante fluida. Pero ojo, la fluidez que sea a través de químicos, es decir, aditivos, y no por agua. Segundo, los tamaños máximos del agregado que sean inferiores a media. Cuando ustedes van a hacer concretos con tamaño máximo de 3/4 o superior a media, tamaño máximo del agregado grueso, eso es cuando ustedes van a fundir moles de concreto en donde la separación del acero lo permita. De pronto van a fundir ustedes un pavimento de 25, 30 centímetros de espesor, algunas zapatas. Ahí es difícil que queden hormigueros. Pero si ustedes van a fundir una columna de 30 por 30 y le van a colocar una piedra así de grande al concreto, eso ahí va a quedar hormiguero. Entonces, ya cuando ustedes van a hacer columnas, el tamaño máximo del agregado tiene que ser inferior a media pulgada. Tiene que ser inferior a media pulgada. En lo posible no hacerlo con triturado de media, sino con gravilla. De tal manera de que el concreto tenga mejor acomodación y mejor fluidez. Segundo,
vibración del concreto. La vibración del concreto es excelente. Ojo, no el exceso de vibración, la vibración suficiente. Acuérdense que el exceso de vibración también da segregación. Entonces, concreto fluido, tamaño máximo adecuado, vibración de concreto. Tú con eso evitas la segregación. Ahora, la segregación se te presentó. Tienes que hacer una evaluación junto con un experto en patologías del concreto. Mira a ver si tiene el elemento salvación o no. Si ya se presenta un hormiguero como el de la fotografía, eso no tiene salvación. Como el que te mostré en la fotografía, eso no tiene salvación. Ahora, hay, digamos, como especie de un catálogo de hormigueros en donde ya tú determinas a través de un experto si sí o si no. Pero la mayoría de estos elementos que presentan grandes problemas, eso hay que demolerlo y volverlo a hacer. La fortuna que tú tienes es la siguiente. Cuando tú fundes columnas hoy, tú desencofras mañana. Tú puedes desencofrar la columna. ¿Por qué? Porque tú no le vas a colocar peso enseguida. Tú luego haces la tarima de la placa y eso está sostenida con gato. Es decir, tú no vas a utilizar la columna en su mayor resistencia. ¿Qué pasa? Al día siguiente que tú fundes, o sea, tú fundes hoy y desencofras al día siguiente, y si se presenta hormiguero, pues tiene la opción de demoler todo el elemento y el acero está indemne. O sea, tú lo que vas a perder es el concreto y la mano de obra que utilizaste. Tienes la formaleta. El consejo que te doy es desbarata esa vaina y voy a pillarla. Y mira a ver dónde estás fallando como constructor. Pero hay elementos en donde no tienen salvación. ¿Qué otra pregunta tienen? Bueno, seguimos aquí con el video para concluir esta parte. Aquí está la vibración del concreto, pero dentro de la formaleta a través de estos vibradores especiales. Y aquí están hablando de las propiedades. Fíjense, aquí está la formaleta. Aquí está la formaleta y están mostrando la forma de colocación de estos vibradores. Ahí están a lo largo y ancho de toda la formaleta y eso lo que hacen es vibrarla. Estas formaletas tienen que estar bien arriostradas para soportar la vibración esta, porque si no se rompen y se abren. Entonces, fíjense, ahí están colocando la mezcla de concreto, ahí están haciendo la simulación de la vibración y están densificando el concreto. Fíjense que está alternado, uno aquí, uno acá, uno aquí, uno acá. Tiene su área de influencia. Ellos son de quitar y poner. Listo. ¿Qué otra pregunta tienen? Entonces, fundida, verificar la resistencia del concreto, verificar la fluidez, no arrojar el concreto por encima de 2 metros, vibrar el concreto. Listo. Lo hemos terminado. 8. Verificación. Esto es una especie de tercer rechequeo. ¿Qué vamos a verificar? Alineamientos. ¿Por qué? Porque cuando ustedes están fundiendo zapata, aquí, en estas fotografías, aquí en la fotografía siguiente nos vamos a dar cuenta de esto. Cuando ustedes funden estos concretos, fíjense, aquí están fundiendo con mixer. Es probable que ese chorro de concreto cayendo, no sé si lo mostramos en el video este. Bueno, cuando ese chorro de concreto cae aquí, en este video, aquí en este chorro de concreto, esta fuerza del concreto, esa energía potencial acumulada en esta masa de concreto, rueda la parrilla del acero y desalinea la columna. Es decir, que si nosotros tenemos una mezcla aquí fundiendo a mano, fundiendo con mixer, el hecho de que nosotros estemos arrojando el concreto en la base de esta columna probablemente la va a desalinear, es decir, la va a rodar 1, 2, 3 centímetros de su eje. Una vez que ustedes terminen de fundir, que el concreto todavía esté fresco, ustedes tiran topografía, alineamiento, ejes con las pitas como puedan, y ustedes verifican ese alineamiento.
porque la base de la columna pudo haberse rodado en el proceso de fundida. A eso me refiero con verificar alineamientos y aplomo. Una vez ustedes verifican eso, dan por terminado el proceso de fundida y comienza el proceso de curado. ¿Cómo curan el concreto? Agua corrida. Una vez que pase el fraguado inicial, que es de aproximadamente 1 hora y media, 1 hora y 45, 2 horas, cuando ya el brillo se le haya quitado al concreto, ustedes curan el concreto con agua. El sol es un químico que es de Zika. Se coloca encima una vez haya terminado el fraguado inicial, aproximadamente entre 1 hora y media y 2 horas, y ustedes colocan el antisol. El antisol es una película que queda como una lámina plástica que evita que el agua se exude. Entonces es un autocurado que se hace el concreto. Es decir, con su propia agua de amasado, el concreto se cura. Vamos a mirar eso. Eso se coloca con bomba de aspersión. Mira. Viene de 3 colores. Viene blanco, rojo y negro. ¿De qué depende? De las condiciones ambientales. Depende de la temperatura, humedad relativa y viento. En nuestro medio se utiliza mucho el blanco y el rojo, pero es por la temperatura. Eso depende de la temperatura ambiental. Se coloca con bomba de aspersión. Eso no es con chorrito, ni con agua, ni con la mano. Es como una bomba de aspersión. Esto está creando una película. Esa película lo que hace es que el agua de amasado contenida en la mezcla de concreto evite que se exude, se salga. Entonces hay una especie de autocurado. Y fíjense que ya el concreto está acabado de fundir aproximadamente 1 a 1 hora y media. Eso depende también de la calidad del concreto y de los ensayos que usted ha hecho. Esto se llama antisol. Eso se lo puede colocar a las... Está mal echado porque está mostrando huecos aquí. Tiene que ser una capa uniforme. Miremos otro para ver si está mejor. Fíjense, a las mismas placas le echan el antisol. Este con una bomba un poquito. Esta bomba es la de fumigar contra los mosquitos, fíjense. Esto todavía da una gota todavía más pequeña porque parece una niebla y es todavía mejor, ¿verdad? Mírela. Eso también lo podemos hacer en las zapatas. Ya ustedes, de acuerdo a lo que dictamine, usted hacen el curado de acuerdo a lo que necesite. Pero una cosa sí les digo, perdón, vamos a cerrar aquí. Una cosa sí les digo, si ustedes utilizan antisol no pueden echar agua. ¿Oyeron? O es una o es otra. Bueno, ¿qué preguntas tienen? ¿No hay preguntas? Profe, una pregunta. Cuéntame. El momento de curado cuando usted le aplica las columnas. Perdón, no te escuché. Ok. Que al momento del curado cuando se le aplica las columnas, hay veces en que les ponen bolsas. Plástico. Exactamente, plástico. ¿Qué tipo de plástico es ese que se les aplica? Plástico normal. ¿Qué plástico ese? Polietileno negro, blanco, transparente. Son plásticos. Eso es como el papel film. Simplemente eso es lo que estás haciendo, es un autocurado ahí. Yo no soy muy, o sea, yo soy de la corriente que a mí eso no me gusta. A mí me gusta curar el concreto a punta de agua o con algún aditivo así como el antisol, pero ese plástico no le tengo mucha fe. Hay detractores, hay tendencias a favor. Lo mejor que tú puedes hacer es curar el concreto con agua. ¿El problema cuál es? Primero, el consumo de agua. Segundo, que tienes que estar curándolo permanentemente al menos 7 días. Cuando tú tienes una placa, y eso lo vamos a ver en su momento, normalmente uno mezcla cascarilla de arroz con arena, una arena relativamente económica,
y tú la humedeces y se la esparces a lo ancho y largo de toda la placa. Eso humedece y humecta la placa y le ayuda al curado. Pero en el proceso de la zapata, por ejemplo, aquí en la fotografía que yo te mostré, aquí una vez tú termines, yo no sé si ya se acabó la foto, fíjate, ya aquí tú lo que haces, esto lo puedes manejar tú con agua. Es más, ¿qué haría yo aquí? Yo coloco en la parte de arriba de este pedestal, coloco un tanque y le hago una perforación pequeña para que gotee y me moje toda la zapata. O coloco varios tanques aquí, coloco uno, coloco otro y le hago una perforación, o sea, cojo un tanque y le hago un huequito aquí abajo y eso va drenando agua, entonces eso me aguanta menos media hora, una hora y estoy verificando, echándole agua permanentemente. O simplemente pagar a un trabajador para que te lo haga con manguera. Tú no vas a fundir una zapata en un día, tú fundes 3, 4 zapatas y durante todo el proceso, un edificio en promedio tiene 14, 16, 18 zapatas, comienzas a regarlas con agua. Riéguela con agua, claro, cuando la riegues con manguera no puedes colocarle la manguera directamente, tienes que en forma de aspersión. ¿Para qué? Para que no raye o muestre el concreto. Y repito, una aclaración con la fotografía, no necesariamente hay que formaletear la zapata. Aquí es un caso sui generis particular, no hay que formaletear la zapata. Normalmente el hueco de la excavación sirve como formalete. Ahí está el proceso de fundido y todo eso. ¿Qué otra pregunta? Profe, yo no sé si lo dijo o no lo escuché. ¿Cuándo uno determina usar el antisol y cuándo no? O sea, por el... La economía que tenga, no, la economía que tú tengas, eso depende de ti. Depende de tu economía y todo. Tú tienes que curar el concreto. Sea a través de agua, o sea a través de antisol, sea a través de plástico, sea a través de la arena. Es decir, tú tienes que procurar curar el concreto. La manera la determinas tú como ingeniero civil con tu conocimiento. Por eso te digo, a mí me gusta curar el concreto con agua. Entonces, échele agua. Échele agua. Por ejemplo, esta zapata aquí está relativamente sencilla para ser curada con agua. Esta zapata está de papayita. Simplemente, ¿qué haría yo? Pues contrato una persona, un ayudante, y simplemente que me riegue esta zapata al menos 5 o 6 veces al día, que este concreto siempre esté empapado de agua. Ahora, no tienen la versatilidad o la funcionalidad o la facilidad de contratar a una persona. Una vez fundas, ojo, una vez fundas el concreto, cuando pase el fraguado inicial, que ya el brillo del concreto se le quitó, échele antisol y te evitas ese problema. Si ya le echas antisol, no puedes estar echándole agua. El antisol hace la misma que el plástico. Simplemente que el antisol es una lámina que evita que el agua de exudación del concreto escape a la atmósfera y se evapore, sino que crea una especie de autocurado. Eso es lo que hace el antisol. Es una capa. Es más, el antisol huele como a CPM, huele a combustible, huele a petróleo. Y eso es lo que hace el antisol. Crea una capa para que evite que el agua se exude y cree un autocurado ahí. Eso es lo que hace el antisol. Porque el antisol no es agua, ni va a echarle humedad al concreto, simplemente evita que el agua se escape. Eso es lo que hace el antisol. ¿Qué otra cosa? Ahora, la más barata es el agua. Díganme. Bueno, denme un minuto, por favor.
Bueno, ¿qué otra pregunta tienen antes de seguir? Profe, Cuénteme. por metro cuadrado, más o menos, ¿cuánto es que podría ser eso de antisol y cómo se prepararía? Excelente. No, el antisol no se prepara, el antisol ya viene listo para echar. Eso tiene un Ah, consumo, ok. eso tiene un consumo, ya te voy a explicar, te voy a mostrar dónde. Eso lo dice la misma. Yo he bajado esta referencia como 50 veces y nunca la encuentro dentro del computador. Pero vamos a esta, aquí está. Aquí está el consumo de tantos gramos por metro cuadrado. Mira, el antisol viene listo para ser usado. Se aplica sobre la superficie del concreto o mortero. Y aquí están los consumos. Ya te digo los consumos. Creo que son unos gramos, no me acuerdo. Mira, aquí está, ¿ve? 200 gramos por metro cuadrado, ¿vale? Señorita. Sí, señor. Ahí Disculpe, se había cerrado el micrófono. Ahí está, 200 gramos por metro cuadrado. Ese es el consumo de antisol. Repito, hay antisol blanco, antisol rojo y antisol negro. Eso depende, aquí creo que lo dice, de las condiciones ambientales. Aplicación. Mire, antisol blanco se usa para curar concretos, garantizando el completo desarrollo de resistencia, curado de concreto y mortero, pero aquí tiene que haber algo del clima. Mire, especialmente diseñado para curado en recintos cerrados, ya que no tiene solvente. Ayuda a controlar fisuración en grandes áreas expuestas al sol y al viento. También vamos a buscar antisol rojo. Aquí está el antisol rojo. Esta es a base de agua. ¿Cuánto tiempo fue el que dijo que debía permanecer el tiempo de curado? No te escucho, se escucha entrecortado. ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo debía realizarse el curado? Mira. ¿Cuánto tiempo? El curado con agua. Como 7 días. El curado con agua al menos 7 días. Al menos 7 días. Con agua. Con el antisol tú lo aplicas una vez y ya no aplicas más nada. Y el antisol, repito, tú lo haces una vez pierda el brillo. Es más, tú coges el dedo y tocas el concreto. Cuando ya tiene cierta resistencia a la hora y media que ya tú puedes echarle, eso depende. Mire, en cuestiones de concreto no es una ciencia exacta. Ustedes, por ejemplo, ustedes saben lo que es la aguja de Vicat. Los ensayos de concreto, de materiales y todo eso. ¿Saben lo que es la aguja de Vicat? ¿En serio no saben? Eso es para el cemento. No, señor. Así que para el cemento. No se hace un ensayo para ver a cuánto penetra la aguja. Ajá, ¿y qué te mide directamente esa penetración? El fraguado. Exacto. Tiempo fraguado inicial, es decir, la aguja de Vicat, de acuerdo a la penetración que hace en la mezcla de concreto, porque existe aguja de Vicat para concreto y para mortero, te mide de forma indirecta el tiempo de fraguado inicial. A nosotros nos enseñaron que el fraguado inicial del concreto es el periodo que hay entre la mezcla fresca, cuando ustedes mezclan el agua, ahí comienza el fraguado inicial del concreto hasta que deja de ser manejable. Entonces, apreciarlo de forma directa es cuando el concreto pierde el brillo, deja de ser manejable, etcétera, y comienzan ese proceso de fraguado final. Es decir, tiene dos fraguados: el fraguado inicial, que ocurre dependiendo la cantidad de cemento, de acuerdo a los tipos de agregados, de acuerdo a la cantidad de humedad relativa que hay en el ambiente. Acuérdense que el concreto, un catalizador berraco para el concreto es el calor. El calor aumenta las reacciones físico-químicas del concreto y aumenta la velocidad de fraguado.
Por eso es que los concretos que se hacen en frío, cuando por ejemplo están en Canadá, en Rusia, etcétera, y están en invierno, a los concretos hay que calentarlos. ¿Por qué? Porque el concreto no fragua. ¿Por qué? Porque el concreto se aletarga. Entonces hay que utilizar aditivos acelerantes precisamente para contrarrestar la falta de ese catalizador llamado calor. En nuestro promedio, como siempre, en la mañana hace 35 grados, a mediodía hace 40 y en la noche hace 35. Aquí no importa la temperatura fría, aquí siempre va a haber calor. Por eso hay que buscar la manera de proteger ese fraguado, porque todo ese fraguado se da rápidamente. Tú puedes comenzar a colocar el antisol. Eso es rapidito. Entonces, eso es lo que hay. Lo otro que les estaba diciendo es que existe otro antisol, y eso es lo que yo estoy mostrándole aquí, que existe el antisol rojo. Es a base de agua, es un compuesto acuoso, etcétera. Aquí están también todas las características y los consumos. Fíjate, los consumos son los mismos. Entonces, ya dependiendo de la intemperie, de los elementos climáticos que tú tengas, hay que recomendar el antisol rojo o el antisol blanco. Eso es la calidad del producto. Entonces, aquí te dan. Ustedes también pueden tener esto que tengo yo. Tienen un minuto aquí. Miren. Vamos a ver, vamos a buscar la cámara porque no veo la cámara aquí. ¿Sí ven? Manual de productos, edición 2015. ¿De quién? De Sika. Aquí están todos los aditivos, cómo se utilizan y todo eso. Miren que el libro es bastante grueso, tiene 750 páginas. Este es el manual de Sika. Miren, ahí está, Sika. ¿Cómo conseguí yo este libro? Por ser buen cliente de Sika. Me lo mandaron a mi casa. Aquí están todos los productos, las dosificaciones y todo. Entonces, claro que toda esta vaina aparece en internet. Eso no importa. ¿Qué otra cosa? ¿Hay alguna pregunta? Se ve la cámara así. Jóvenes, ¿alguna pregunta? Bueno. Seguimos entonces. Nosotros tenemos que aprender también, paralelo a la parte de construcción, tenemos que aprender a medir y cuantificar cantidades de obra. Ese es el objeto, uno de los objetos de esta materia. Proceso constructivo. Pero acuérdense que también tenemos que presupuestar y programar. Entonces, paralelo al proceso constructivo, nosotros tenemos que saber cuantificar cantidades de concreto, cantidades de acero, etc. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Yo aquí hablé de los procesos, vamos a abrir otra cosita. Es importante que ustedes tengan estas tablitas porque, infortunadamente, todos los presupuestos del acero son por kilo. Les voy a mostrar algo aquí. Un presupuesto que yo tengo. Creo que ya se los he mostrado. Contratos. Cualquier tipo de presupuesto. Ustedes enseguida se van a dar cuenta de que los presupuestos siempre son sui generis en las unidades. Por ejemplo, miren el acero. ¿Cuál es la unidad de acero? Kilo. ¿Cierto? Jóvenes, ¿me están escuchando? Sí, profe. Sí, señor. Bueno, eso tiene un problema. Eso tiene un problema de que nosotros cuantifiquemos el acero por kilo. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta en los diseños, todos los diseños de estas zapatas están hablando de distancia o de longitudes. Miren, cuadro de zapatas,
Z1, 280 por 280 por 0.6 es el volumen del prisma, del elemento prismático del concreto. Pero si se dan acá cuenta, como esta zapata es concéntrica, las dos longitudes son iguales. 26 número 5 y 26 número 5 y las longitudes son 295. ¿Cómo carajo vamos a cuantificar esto? Que es por longitud a kilos. Y esta es una varilla número 5. Miremos otro diseño. Aquí, por ejemplo, son 42 varillas de 3/4. Aquí, por ejemplo, son 8 varillas de media de 1,45. Entonces, para no estar cuantificando los 7 u 8 diámetros, se unifica el criterio de kilo. ¿Para qué? Para no discriminar la categoría o diámetro de la varilla. Simplemente el acero se cuantifica por kilo, sin tener en cuenta su diámetro. Entonces, nosotros para hacer las conversiones tenemos que sabernos las densidades lineales de los aceros. Entonces, eso es lo que voy a colocar aquí, número diámetro y densidad. Densidad en kilogramos sobre metro lineal. Densidad. Entonces vamos a hacer eso para que ustedes tengan esa tablita. Esto de pronto puede variar un poquito dependiendo si es acero diaco, si es acero de otra cosa. Vamos a poner aquí en mayúscula. Entonces la varilla número 2, número 3, hasta la número 8. Comercialmente se produce hasta la varilla número 11, ¿vieron? Difícil de conseguir, muy difícil. El diámetro aquí viene siendo diámetro en pulgada. Vamos a poner aquí. Diámetro en octavos de pulgada. Entonces, por ejemplo, esta es la 2/4 de pulgada. Esta es la 3/8. Perdón, esto es 2/8. 2/8 de pulgada. 3/8 de pulgada. Y así nos vamos con la última. Anda, no me la cogió. 4/8. 5/8. 6/8. 7/8. 8/8 de pulgada. Diámetro. Entonces, la de 2/8, mitad de 2/1, mitad de 8/4, te queda de 1/4 de pulgada. Esta de 3/8, pues no tiene simplificación, 3/8 de pulgada. Cuarta de 4/1, cuarta de 8/2, esta es la de media. Fíjense que estamos hablando de las mismas varillas que normalmente vemos en el mercado. 6/8 es 3/4. Ya estas varillas dejan de ser comerciales, sobre todo esta que estoy nombrando ahora, la de 7/8, y esta es la famosa 1 pulgada. Básicamente eso es lo que estamos. Diámetros en octavos de pulgada, listo. La densidad, que es lo que nos interesa a nosotros, esta es 0,25 kilogramos por metro lineal. La de 3/8 es 0.56, pero puede ser 0.556. Yo redondeo, vamos a colocar las que yo siempre coloco. Yo redondeo. La de media es 0.994. La de 5/8 es 1,56. La de 3/4 es 2,25. La de 7/8 es 3,063 y la de 1 pulgada es 3,99 kilos por metro lineal. Esta densidad lineal es la forma de convertir distancia en kilos. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí esta tablita que dice 8 varillas de 1,45 metros de largo. Yo multiplico 8 por 1,50, por 1,45, vamos a hacer el ejemplo.
y convertimos metros lineales a kilos. Entonces, esa es la manera para simplificar. Esto lo voy a guardar, esto se lo voy a mandar. Aquí lo tengo como clase de civiles Zapatas. Acuérdense que nosotros comenzamos desde acá de los procesos de excavación, pasamos por el proceso de construcción de Zapata y ahora estoy en esto. Esta es la forma de convertir metros lineales, longitudes de varillas a kilos, porque los presupuestos siempre son en kilos. La razón es simple: para no tener una disparidad y un exceso de diámetros, entonces tenemos que hacer presupuestos para media, para 3/8, para 1/4, etcétera. Entonces simplemente unificamos criterios y aquí estamos hablando de en el mismo idioma, es decir, convertir metros lineales a kilos. Aquí surgen algunas preguntas. Primero, el por qué. La razón es esa: para unificar criterios, para no tener 8 presupuestos con 8 varillas diferentes, sino un solo idioma. El kilo de acero de media pesa lo mismo que el kilo de acero de 3/8 y el mismo kilo de varilla de pulgada. Estos son pesos legítimos. Aquí entonces ustedes me van a preguntar, profe, ¿qué es mejor? ¿Acero legítimo o acero milimétrico? ¿Alguien sabe de lo que estamos hablando, de acero milimétrico y acero legítimo? Me imagino que ustedes han escuchado eso, han visto eso. Cuéntame, ¿qué has sabido? ¿Qué? El acero legítimo es el que se mide en cuartos de pulgada. El milimétrico es el que se redondea. Octavos. En octavos, sí, en octavos, perdón, en octavos de pulgada. Y el milimétrico es el que hacen como un redondeo. Siempre No. El milimétrico simplemente el diámetro es en milímetros. Exacto. En milímetros no, porque los octavos de pulgada sabe que no dan igual el milímetro las medidas. Sí, señor, entonces, correctísimo. Correctísimo. Lo que pasa es esto, mire. La diferencia o la disparidad comienza desde los mismos ferreteros y debido a la ignorancia de las personas. No me estoy refiriendo a ustedes o a mí, sino a la gente que no estudia, que no sabe. Perdón, voy a ajustar esto. A la gente que no sabe, mire. Si ustedes cogen una pulgada, la pulgada tiene 25,40 milímetros, ¿cierto? Ustedes cogen esta varilla, este círculo. Eso es una varilla, bueno, grande. Este círculo tiene un diámetro, esto es una varilla de media, ahí. Esta es la famosa media pulgada. Tiene 25,40 milímetros. Una pulgada completa. En milímetros sería más 25,4 entre 2. Tiene 12,7 milímetros. Eso no tiene pelea con nadie. ¿A dónde apuntamos? Esta es la varilla legítima. Pero ¿qué pasa? Como nosotros vivimos en Colombia y en Colombia no se manejan mucho los pulgadas, ni los pies, ni nada de eso, también existen las famosas milimétricas. No estoy diciendo que sean malas o no estoy diciendo que sean mejor. Las dos varillas son perfectamente buenas. ¿A dónde apunto con esto? Que cuando usted va al mercado, a las ferreterías, a ustedes no le van a vender varilla de 12,7 milímetros. Usted las milimétricas las va a encontrar 4,5 milímetros, 5,00 milímetros, etcétera. Vamos a ver si me coge esto aquí. Nada. 5,5 milímetros. Vamos a ver si ahora la coge. Para ir aumentando, nada. Bueno, listo. ¿Qué pasa? Cuando llegamos acá, la venden de 12,0 milímetros, 12,5 milímetros. Cortar, pegar. 11,5 milímetros, 11,0 milímetros. ¿Qué pasa? Los ferreteros, los dueños de ferretería y las personas que atienden ferreterías, dicen, voy a comprar una varilla legítima. Dice, no tengo legítima, tengo milimétrica. Ah,
Entonces, ahí comienza el error. Las personas que van a comprar dicen, ah, no tienen legítima. Bueno, entonces véndeme una milimétrica de media. Fíjense, primer error. Véndeme una milimétrica de media. El ferretero, con tal de venderte, dice, no, tengo de 11, tengo de 11.5 y tengo de 12. Esto ya es media. Segundo error. Esto ya es media. Y ustedes saben, porque ustedes estudiaron matemática, que media pulgada de milímetro es 12.7. Ni es 11, ni es 11.5, ni es 12. Es más, ni siquiera la que viene de 12.5 cumple. Porque es 12.7. Esto es media, no se preocupe que todo esto es media. Acuérdense que es área sub S. Estás colocando menos. Ahora, esto es un error particularmente dado por una falta de comunicación y falta de conocimiento del ferretero y del que compra. Si usted es sensato, usted compra la de 13 milímetros. ¿Pero qué? Primero, la de 13 milímetros no la venden porque no es comercial. No es comercial. Nadie la compra. Nadie la compra. Ahora, para no gastar tanto, compre la de 12.5. Pero ¿qué pasa? Por el desconocimiento, estas personas dicen que desde 11 eso es medio, o sea, como si el diámetro fuera un caucho. Como si el diámetro fuera un caucho, que esto aquí, esto es medio, esto es medio, esto es medio. Esto no es así, media es esto que está acá. Entonces, no es que la varilla milimétrica sea mejor o peor, o la legítima sea mejor o peor que la milimétrica. Es un desconocimiento que se da. Y ni siquiera les digo lo que pasa con la de 3/8. Más 3 entre 8. 25.4 por 3 entre 8. Esto da 9.52. Este es el diámetro correcto de una varilla de 3/8 de pulgada. Perdón, iba a hacerla con un cuarto. No, entre 8, entre 4. Un cuarto de pulgada. Entonces, un cuarto de pulgada son 6.35 milímetros. Ya desde aquí te la venden como un cuarto. Desde 4.5, imagínate. Desde 4.5 te la venden como de un cuarto. Dicen, esta es un cuarto. Y eso no es así. Entonces el error no es que la varilla per se como tal, milimétrica, sea mejor o peor que la legítima. La varilla tú tienes que verificar es que cumpla con la resistencia, maleabilidad, tenacidad y todos esos requerimientos del código. Después que la varilla milimétrica cumpla con todo eso, tú puedes comprar cualquiera. A la larga, nosotros como diseñadores, nosotros lo que hallamos en un elemento es el área de acero. Tú haces la conversión a varilla milimétrica, es decir, tú dices el área de acero de la viga inferior son 6.5 centímetros cuadrados, tú haces 6.5 centímetros cuadrados, tú haces la conversión a milimétrica y tú compras la varilla milimétrica. Simplemente tú haces una conversión porque a la larga cuando tú diseñas columnas, diseñas vigas, zapatas, tú no hallas varilla, tú hallas área de acero. Y luego tú haces la conversión a este tipo de varilla. Lo que pasa es que como comercialmente son más dadas las varillas legítimas que las milimétricas, esta es la razón. Pero ojo, y la enseñanza, la moraleja que les quiero dejar es que no es que sea mejor la milimétrica o sea peor la milimétrica. Es la disparidad en el conocimiento que hay sobre eso. ¿Oyeron? ¿Entendimos esa parte? Sí, profe. Listo. Bueno, entonces, ¿cómo quedamos con el examen? El próximo viernes. Hablen. Profe, pero usted lo quiere hacer otra semana, definitivamente. No, a mí me da lo mismo, porque a la larga yo tengo que publicar un 100% al final, pero yo veo que está acumulándose mucho material, ya hemos hablado bastante. ¿Ustedes no quieren hacerlo la próxima semana? La verdad, no. Bueno, listo. Entonces, el miércoles hablamos cuándo lo hacemos. Listo, profe, muchas gracias.
Listo. Dejamos ahí entonces. Nos vemos el miércoles. Que pasen bien. Chao. Chao, profe. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta alterna a esto un segundo? Claro, dime. Lo que pasa es que en mi casa quieren colocar cerámica en la terraza, entonces dicen que para parquear un carro se puede quebrar. ¿Y eso es algún tipo de cerámica para eso? Sí, tráfico 5. Tiene que ser tráfico 5, tráfico pesado. Ah, ok. Listo, profe, gracias. Bueno, Bueno, chao. chao.